Buen día, profe. Bueno. Vamos por orden alfabético, no por orden alfabético, sino como salen acá en el grupo. Bueno, don Agustín Heredia, ¿hizo la tarea? Sí, pero no sé si está bien. Muéstrenos. Ahí tengo el gráfico del triángulo, digamos, y fui sacando todas las ecuaciones de cada una de las rectas, digamos, de cada lado del triángulo. Y una Bueno, vez que saqué las rectas, saqué dos bisectrices, digamos, de dos ángulos. ¿cuánto le dio? Y el punto me dio 27,36 en X y 25,4 en Y. Creo que no sé si está bien. 27 y 25. Eso del incentro. Sí, ¿Y el radio? el radio no lo supe sacar. Bueno. Y el circuncentro tampoco. No me... Benjamín. Castro. No se lo escucha, está muteado. No, profe, no. O sea, hice un par de cálculos, pero no supe sacar, digamos, el incentro. Traté de sacar la bisectriz, pero tampoco me salió, así que bueno. ¿Y el circuncentro? No, tampoco. Ahí me dio como, digamos, una coordenada de la bisectriz, pero era ilógico con respecto al gráfico. Así que no. Bien. Pizarro, Jorge. También calcule la recta del triángulo en cada punto y tampoco no me concuerda con lo que da. Me da en X, me da 5,47 y en Y me da 24,2. Y no hice el circuncentro ni el radio. No puedo sacar la recta. Kevin Corso Lamas.
Eh, yo traté de hacer de dos maneras. Primero por el teorema de la bisectriz, sacando los puntos de las coordenadas donde corta la bisectriz a las rectas, y después tomé la distancia entre dos puntos y calculé la intersección. Y así me dio 1,34 y la otra me dio 2,3. Y después la otra manera que traté de hacer es sacando la ecuación de las dos rectas por donde va a pasar la bisectriz y a ver, y después tomé la distancia con respecto a un punto, porque la bisectriz tenía era la misma distancia entre dos puntos de los laterales, y tomé una igualdad y después calculé la intersección, o sea, tenía la bisectriz. No sé si lo podés ver. No sé si logra ver. Hice una igualdad de la distancia entre dos puntos de dos bisectrices y calculé la ecuación y la hice por despeje y ya me daba, bueno, no sé si me habría equivocado con un número, pero ya me daba 2,6 y también me dio 2,3 después el otro en X y Y. Bien. Claudia Rodríguez. María, yo lo grafiqué, que hay más o menos se ve, hice el cálculo, casi más o menos como explico el chico anterior, yo obtuve las ecuaciones e igualé la distancia de un punto a una recta, pero yo me quedé ahí, no lo entendí más. Miguel. A mí no me salió, profe, no lo pude hacer. Ahí como que me trabé un poco y lo dejé ahí, ¿no? Bueno. Vega Díaz Luciano, tiene la cámara al revés. Gire 180 grados. Ahora sí. Profe, saqué el circuncentro, pero creo que me dieron mal los resultados con respecto al gráfico. No me quedo dando adentro. El circuncentro no tiene que quedar adentro. El Ve, incentro. el incentro. Ahora sí. ¿Y qué valores le dio? El punto me dio en X 3,06 y en Y me dio 3,098. Bien. David Ascurra. Del incentro, el centro me dio 1,2 y el radio 1,4. Y del circuncentro me dio el centro menos 2,11 y menos 3,21. Y el radio de 7,45. Tiziana. Yo traté de buscar el incentro y en Y me dio menos 7,06 y en X me dio 70, entonces no creo que estén muy bien los valores, y el circuncentro no lo busqué. Bien. César Romero. Yo saqué
intenté sacar el incentro y no me dio, y el circuncentro no me da con respecto al gráfico. Me da valores muy altos. Bien. Franco. Yo hice los dos, pero no sé si estarán bien. El circuncentro me dio 0,29 y en X y 7,66 en Y. El incentro me dio en X 3,006 y en Y 3,098. Y los radios no los pude sacar. Bien. Iván. Sí, saqué el incentro. En X me dio 12,65, en Y 21,10 y el circuncentro me dio menos 7,41 y en Y menos 12,75. Gonzalo. Sí, saqué el concentro, o sea, el concentro y el incentro no lo pude sacar por un tema de las bisectrices. Las bisectrices no tenían ningún sentido en respecto al gráfico. Sin embargo, cuando le hice el método gráfico, dos de las tres bisectrices me coincidieron en 1,3 y 2,01, con un radio de 1,5. Parecido a un chico que hizo ahí. Y el concentro me dio menos 89 sobre 42 en X y menos 45 sobre 14 en Y. Y el radio es 7,4. También saqué el barro centro y el otro centro. Maxi. Barrera, Maximiliano. $3,24 y 3,14. Bien, y el resto no lo puedo sacar. Tomás. Peralta. Profe, lo hice, pero saqué con las rectas y con la distancia al punto igualando, pero me dieron números exageradamente grandes. No sé. Bien. Moreno, Navarro. Ya le dije hace ratito, profe, estoy 2 veces. Ah, está en 2, perdóname. Fernando Oliva. No pudo hacerlo. Facundo Gómez. Y Vega Barrera Patricio. A mí me dio, profe, pero no lo que está, nada que ver lo que están diciendo los chicos, me da a mí. ¿Cuánto? ¿Cuánto le da? A mí me da 3,17 en X y en Y me da 3,8.
Bien, va bien, no. Ruarte, Adrián. Recién se conecta. Se desconectó, no, ahí está. Adrián, estamos preguntando cuáles son los valores que obtuvo. Si es que calculó el incentro y el circuncentro. Bueno, como verán, esta es una de las actividades que probablemente el día de mañana se les presente como un problema a resolver cuando, si no tienen los elementos directamente, bueno, tienen que salir a buscarlos. Obviamente esto está hecho adrede en el sentido de que nosotros no desarrollamos estos temas. Sí son conceptos que ustedes tienen que traer de la secundaria, muchos conceptos geométricos respecto de diferentes figuras planas, cálculos de perímetros, áreas, etc. Hay fórmulas desarrolladas que se pueden encontrar en distintos libros de geometría o en internet, en el Google, donde ustedes ponen incentro, circuncentro y les va diciendo qué es cada cosa. Y a partir de esa fórmula, ustedes pueden obtener los resultados. Como verán, no hay ni siquiera dos valores parecidos. Alguno que ha estado un poco más cerca, como el caso de Corso. ¿Quién era el otro? Y Alanis. Alanis lo hizo en forma gráfica. Que diga usted con un graficador y según el tipo de graficador, el GeoGebra, por ejemplo, tiene la posibilidad de armar gráficamente y sacar las coordenadas, que también es válido. Pero al no haber una fórmula, o en realidad existen, no que yo haya desarrollado, pero que sí existen fórmulas que ustedes pueden buscar en libros de geometría, como calcular las coordenadas del incentro de todos los puntos notables que tiene un triángulo. La idea era que, bueno, se preocupen ustedes y desarrollen un poco su creatividad para encontrar estos valores. A ver, vamos a ver. Si podemos bosquejar algo acá. En el caso de nosotros teníamos 3 puntos que no recuerdo que eran 4, 4, 2, 3 y 5 menos 1. Los puntos estaban aproximadamente de esta forma. Entonces había que determinar cuánto valía el incentro, que tenía que ver con las coordenadas del punto del incentro, tenía que ver con la intersección de las bisectrices, o sea, trazar el ángulo. O sea que esto gráficamente tenemos que dividir esto en 2 y determinar este punto. Cuyas coordenadas tenían que ser las 2 positivas y
y por llamarse incentro, estar dentro del triángulo, por lo tanto la coordenada en X tenía que ser menor que 2, entre 0 y 2 obviamente, y con respecto a la altura tenía que ser menor que el valor de este punto que tenía altura 3. O sea que este valor que le corresponde acá tenía que ser 2, y algo. Y este valor 1, y algo. O sea, entre 1 y entre 1 y 2 acá en X y entre 2 y 3 en Y. Esas serían las coordenadas del incentro y para lo cual ustedes deberían haber buscado una fórmula. Por ejemplo, en el caso de llamarlos a estos puntos, bueno, esto nosotros lo llamamos punto 1, el punto 2, y yo le había llamado punto 3, ¿sí? Este punto era 5 menos 1, y este punto era menos 4 con 4 de ahí, y 2 y 3. Así eran los valores. Entonces, hay una fórmula que permite calcular cuánto vale el X del incentro, ¿sí? Que es había que calcular la longitud de los lados. Nosotros el otro día eso ya lo habíamos hecho. La longitud de este lado era 106, la longitud de este lado era 37 y la longitud de este lado era 5 unidades. Esas longitudes estaban calculadas. En el desarrollo, el X sub Y era igual al producto del X del punto 1, el X1, por la longitud del lado que está enfrente, que es 106, más el X de 2, que es 5, sería el X sub 2, por la longitud del lado que está enfrente, que es raíz de 37, más el X sub 3, que vale menos 4, por la longitud del lado que está enfrente, que es 5, dividido en la suma de las tres longitudes, o sea, del perímetro. Raíz de 106, más raíz de 37, más 5 unidades. Reemplazando el X1, X2 y X3, que en este caso era menos 4, este sería el X del punto 3. Eso me da la fórmula de cómo calcular el X sub Y. Y el Y sub Y, o sea, el Y del incentro, también tiene una fórmula y en vez de X1, X2, X3, reemplazamos por Y1, Y2 y 3. O sea, por 3, por menos 1 y por 4. Y con eso establecemos dos valores que tendrían que ser aproximadamente 1,45 y el otro valor 2,09, redondeando obviamente con las raíces, pueden trabajar con todos los decimales, pero esa es una forma de obtener, que sería haber investigado y haber encontrado que hay una fórmula para calcular las coordenadas del incentro sabiendo las coordenadas de los puntos. La otra cuestión que podría haberse tomado era calcular las ecuaciones de las rectas. Para eso tenemos los ángulos. Entonces, si ustedes pueden calcular el ángulo respecto de esta recta, porque ustedes tienen un triángulo rectángulo, entonces ustedes pueden calcular este ángulo. Porque acá hay 4 unidades que van desde 3 hasta menos 1. Y acá hay 3 unidades porque van desde 5 hasta 2, 5 menos 2, 3 unidades. Tenemos el triangulito 3, 4, 5, ¿sí? Entonces podemos calcular este ángulo. ¿Por qué? Porque si yo calculo la tangente de este ángulo alfa, es 4 tercios, cateto opuesto sobre adyacente. Por lo tanto, puedo calcular alfa como el arco tangente de 4 tercios. O sea, yo puedo determinar cuánto vale este ángulo. Puedo determinar cuánto vale el otro ángulo respecto de la otra recta, entre P sub 2 y P sub 3, porque también tengo un triángulo rectángulo donde acá tengo 5 unidades y acá tenía 9 unidades. Entonces, para este ángulo la tangente es 5 novenos, el arco tangente me permite calcular este ángulo. Quiere decir que entre este ángulo y este ángulo yo resto estos dos y me da el ángulo que hay entre las dos rectas.
o entre los dos lados. Sabiendo ese ángulo, lo que tengo que hacer es dividirlo por 2 para sacar qué cosa. Y ese ángulo aproximadamente de 12 grados, la mitad, digamos. El ángulo es de 24 grados. Y yo puedo sacar cuánto vale la mitad porque la bisectriz justamente es ese ángulo dividido en 2. Perdón. Bajamos un poquito la cámara. Entonces les decía que sabiendo la pendiente que tiene cada una de ellas, o armando un triángulo, yo puedo calcular este ángulo menos este ángulo, me da este ángulo, y este lo divido en 2. Entonces, al ángulo que tenía antes, este ángulo, si yo le resto 12 grados, voy a obtener entonces cuánto vale con respecto de esto. Ustedes podrían plantearlo con respecto al horizontal a partir de que la suma del adyacente, y entonces dicen, bueno, ¿qué hago con ese ángulo? Y ese ángulo le calculo la tangente y tengo la pendiente. Y si tengo la pendiente y pasa por el punto 2, recta que pasa por un punto y tiene pendiente conocida. Tengo que hacer todo ese trabajo con este otro. O sea, calcular cuánto valen los ángulos estos respecto de ese vértice para poder calcular cuánto vale el ángulo medio. Y con el ángulo medio, respecto del eje X, calcularle la tangente y obtener la pendiente. Entonces tendré pendiente recta que pasa por el punto 1 y la pendiente conocida. Recién con esas dos rectas hago la intersección y con esa intersección determino cuánto vale el X1 y el X2. Como verán, es una tarea larga, una tarea de investigación. Y la otra más sencilla era buscar en internet, sacar las fórmulas como están acá, como yo les he planteado. También hay otros métodos, no es el único método. O sea, esto es lo que yo les estoy planteando, cómo haría yo en función de los datos conocidos, cómo determinar un ángulo a través de las pendientes. Lo mismo pasa con las mediatrices para determinar el circuncentro. Perdón, una vez que nosotros determinamos lo que llamamos acá incentro, que lo que decíamos era de este sistema, determinamos el centro y acá tenemos una circunferencia que tiene una particularidad. Nosotros no sabemos dónde es tangente acá. Pero ahí donde es tangente es perpendicular a la recta, o sea que sería encontrar la distancia de ese punto del cual yo primero he encontrado las coordenadas, y al tener las coordenadas y tener la ecuación de esta recta, porque tengo dos puntos, distancia de un punto a una recta que se mide en forma perpendicular. Con eso calcularíamos el radio del incentro. En cambio, para el otro caso sería que yo tengo que calcular cuánto vale el circuncentro. Entonces, allí recuerdan que el concepto era de buscar la mediatriz, o sea, buscar el punto medio entre estos tres lados, ¿sí? Y a partir del punto medio trazar una perpendicular, a partir del punto medio trazar una perpendicular. Entonces, las tres perpendiculares se tienen que cortar en un solo punto y ese sería el circuncentro. Y a partir de allí trazar la circunferencia que pasa por los tres puntos. Ahora, eso también era un poco más sencillo porque si yo tengo la pendiente que hay de acá a acá, tengo entonces la pendiente de la perpendicular porque tenía que invertir y cambiarle el signo, ¿se acuerdan? ¿Cómo sacamos esta pendiente? Y bueno, nosotros ya sabemos que avanzamos 3 unidades y bajamos 4, porque ya tenemos 4 y 3. Avanzo 3 y bajo 4. ¿Qué significa? Que la pendiente acá es avanzo 3 y bajo 4, menos 4 tercios. Por lo tanto, la pendiente de la perpendicular era invertir esto y decir 4 tercios. Cambiarle el signo. Entonces tenemos la pendiente. ¿Tenemos la coordenada del punto medio? Sí. Coordenada del punto medio porque tenemos esta coordenada en X que vale 2, la otra que vale 5.
entre 2 y 5 el punto medio es 3,5, o sea, 7 medios. Entonces tenemos que este valor en X es 7 medios y el valor en Y, entre esta ordenada 3 y esta menos 1, la ordenada es en 1, porque es el punto medio, sumamos 3 más menos 1, 3 menos 1, 2, dividen 2, 1. Entonces tenemos ecuación de recta que pasa por un punto, que es el punto medio, y tiene pendiente conocida porque al conocer esta pendiente yo saco la de la perpendicular. Hago el mismo proceso para encontrar esta pendiente, que pasa por su punto medio, y voy a encontrar entonces dos rectas. La intersección de esas dos rectas, la tercera no importa, me va a determinar el circuncentro. Luego, calculamos la distancia de ese punto a cualquiera de los tres vértices del triángulo, porque ese va a ser el radio de la circunferencia. Bien. Les planteaba que esta situación en la vida real se les va a plantear para resolver algún problema ingenieril, obviamente, donde ustedes tendrán que investigar en ese momento, pasado 10, 15 años de haberse recibido. Se van a olvidar obviamente todas las fórmulas, pero van a tener cómo, van a saber dónde buscar los elementos y cómo poder calcular y aplicar una fórmula o varias fórmulas para poder determinar esto. Esto es un ejercicio que ustedes deben hacer siempre, porque lo que estamos estudiando, o lo que están estudiando ustedes, es ingeniería, y a través de las diferentes fórmulas, diferentes métodos, ustedes deben aplicar. Fíjense la variante. Hemos hablado solamente de 3, 6, 9, 12, 15, 18 alumnos. Y de esos 18 alumnos, creo que el que ha estado más cerca, como les dije, era Corso y Alanis. Uno que ha hecho un método analítico y el otro que ha hecho un método gráfico. Que es un porcentaje muy bajo para lo que yo esperaba, de que hayan podido encontrarse con una dificultad y que puedan vencer esa dificultad. Todos los otros que han encontrado valores que no son lógicos, este primero que me dio, que decía 27,36, 21,4, ya se dio cuenta que estaba fuera del gráfico, muy lejos, entonces había algún error, algo que revisar o repasar y ver que no estaban aplicando realmente las fórmulas, o si no es la fórmula, con el criterio, o si no, revisar el cálculo, que probablemente también haya un error en el cálculo, y con que se equivoquen en un solo cálculo una vez, después se va todo al diablo. Cuando nos equivocamos, los resultados nunca quedan aproximados, siempre salen totalmente de foco y no coinciden para nada. Bueno, esto es algo que les debe a ustedes hacer ruido, porque en la parte práctica, cuando nosotros tomamos los parciales, le damos un enunciado y pedimos que razonen, que apliquen ustedes los conceptos que tienen para poder resolver un ejercicio o un problema, porque esta es como les dije recién, lo que se les va a plantear en la vida real, en la profesión. Y si no se reciben por X motivos, generalmente la vida nos ofrece situaciones problemáticas como esta, donde hay que resolverlas de forma similar, investigando, preguntando y analizando los resultados, si son lógicos o no son lógicos. Esto es algo que es muy importante, tener criterio para decidir si lo que estamos haciendo está en el buen camino, si está errado o no está errado. Así que piensen que estas herramientas que le damos nosotros, ¿sí?, no son para memorizarlas, son para que ustedes entiendan, comprendan y las puedan aplicar el día de mañana sin necesidad de memorizar
ninguna fórmula. Acá lo que interesa es el razonamiento, cómo encararon el problema y con qué herramientas lo hicieron. Bien. Dicho esto, vamos a continuar. Sí, Yadia ya me dijo que estaba enferma. Gracias. Y había alguien más que no lo anoté. Guillermo Vega, que se le cortó la luz. Bien. Y me avisan de Díaz Manuel sin internet. Bien. Florencia. Se conectó más tarde. No la veo, no la escucho. Bien. Sigue lloviendo. Nosotros vamos a continuar. Vamos a recomenzar con plano. Definimos plano y las distintas variantes. Recuerdan ustedes que era algo relativamente sencillo y parecido a la ecuación de la recta. Vamos a subir la cámara. Bien. Plano. La deducción de la fórmula va a ser en función plano que pasa por un punto y es perpendicular a un vector. Perdón. Obviamente que ahora pasamos a trabajar en el espacio donde, recuerden que teníamos nuestros tres ejes, el eje que va hacia adelante, el eje X, el eje Y hacia la derecha y el eje Z hacia arriba. El eje X que va hacia adelante lo dibujamos en perspectiva a 45 grados y la escala que adoptamos es a la mitad
del valor real para dar la sensación de profundidad. Entonces, para determinar la ecuación de un plano, existen infinitos planos que pasen por un punto. Entonces definimos un vector y ese vector que llamamos n define una dirección que es perpendicular al plano. Entonces todos se interpretan que existen infinitos planos que pueden pasar por un punto. O sea, si yo tengo un punto, por allí puedo apoyar cualquier forma que tenga el plano. Pero al definir un vector y que sea perpendicular a él, significa que va a haber infinitos planos perpendiculares a este vector. O sea, que formen 90 grados. Ahí, sí, o sea, que podemos mover la mano, ¿no? Como si la palma de la mano fuera el plano y podemos encontrar infinitos planos. ¿Hasta dónde vamos a mover el plano? Hasta llegar al punto que nosotros queremos. Entonces, vamos a tener un plano de tal forma que ese plano contiene al punto 1 de coordenadas x1, y1, z1 y que es perpendicular a este vector que arranca acá en el origen de coordenadas, ¿sí? Llega hasta el plano y sigue, su dirección es perpendicular a ese plano. O sea que ese vector rojo en realidad que está en el origen, no importa cuánto vale su módulo, o sea, este vector puede arrancar ahí en el origen. Acá hacemos línea punteada. Y luego sale, y el módulo no interesa. Nosotros lo que nos interesa que es perpendicular al plano. Quiere decir que el vector es perpendicular al plano y acá en la punta del dedo tengo el punto 1. El punto pertenece al plano y es perpendicular a este vector. Esta es la idea de cómo generar la ecuación del plano. Entonces, como siempre, tenemos sobre el plano cualquier punto que llamamos punto genérico que tiene coordenadas x, y, z. Significa entonces que en este plano hay un punto, que es el punto P1, y yo puedo elegir cualquier otro punto del plano, en cualquier situación, en cualquier lado. De tal forma que yo pueda generar, ¿qué cosa? El vector P1P. O sea, el punto P1 pertenece al plano pi. Entonces, al plano este lo vamos a llamar pi. Y P1 pertenece a pi y el punto P genérico también pertenece a pi. P1 y P pertenecen al plano. Por lo tanto, generan el vector P1P que también pertenece al plano pi. Si yo tengo dos puntos en el plano y los uno, voy a obtener un vector. Ese vector está sobre el plano. Y si ese vector está sobre el plano, es perpendicular también al vector normal. O sea, cualquier vector que esté en el plano, ustedes imagínense que este dedo o cualquiera de mis dedos pertenecen al plano. Cualquiera de esos dedos es perpendicular al vector normal. Todos estos vectores, todos los dedos, son perpendiculares a la dirección del vector n. Por lo tanto, ante esa propiedad de que P1P es perpendicular al vector n, implica que por condición de perpendicularidad el producto escalar debe dar 0. O sea, si hacemos primero n por el vector P1P, el producto escalar tiene que dar 0. Y eso me define la ecuación del plano. ¿Por qué me define la ecuación del plano? Porque allí van a aparecer las coordenadas de el vector y del punto. Por lo tanto, desarrollando, poniendo las coordenadas de n, que sería n sub 1
n sub 2 y n sub 3, y multiplicándolo por p sub 1p. P sub 1p sería extremo menos origen, x menos x1, y menos y sub 1, y z menos z1. Ese producto escalar tiene que dar 0. Entonces, como ustedes ya saben, el producto escalar es la primera por la primera, más la segunda componente por la segunda componente, más la tercera componente por la tercera componente. Sumatoria del producto de las componentes homólogas. O sea, n1 por x menos n1 por x sub 1, más n2 por y menos n2 por y sub 1. Yo estoy aplicando directamente, como es esto por esta resta, aplico la distributiva. Luego el segundo elemento por el segundo elemento, tengo que aplicar la distributiva. Entonces n2 más n3 por z, y n3 por menos z1 sería menos n3 por z1 igual a 0. Esta es la ecuación, entonces, del plano, donde agrupamos n1 por x más n2 por y más n3 por z. O sea, ahí tenemos las variables nuestras que son x, y z. n1, n2 y n3 son números, son las coordenadas del vector n. Más, y agrupamos todos estos términos que son negativos en este caso, menos n1 por x1, menos n2 por y1, menos n3 por z1, igual a 0. Y recuerden que nosotros habíamos llamado a esto a por x, más b por y, más c por z, más d igual a 0. Significa que este paréntesis de todos estos términos que están acá son un número. Y ese número justamente es un término independiente. ¿Por qué? Porque estas son componentes del punto y del vector. Entonces reemplazamos todos esos números y nos da un solo numerito. Nos queda una ecuación general del plano, donde A, B, C son las coordenadas N1, N2, N3, las coordenadas del plano, que es la coordenada del vector, que es perpendicular al plano. Y D es el término independiente. Así habíamos deducido, y así se deduce la ecuación, entonces, general de un plano. A partir de esa ecuación general de un plano, nosotros buscábamos una ecuación particular para poder distinguir cómo se encuentra el plano, en qué situación está el plano. ¿Cómo le llamamos a eso? Una ecuación segmentaria. De la misma forma que existe la ecuación segmentaria de la recta, que es igualar a 1 la ecuación, hacemos lo mismo, ax más bi más cz más nada, igual a menos d, tomamos el término independiente, lo pasamos hacia el otro lado, matemáticamente restamos miembro a miembro, menos d, se cancela la primera ecuación, y luego dividíamos miembro a miembro por ese mismo número, para que simplificado me quede el valor 1. Entonces, la ecuación nos definía ax sobre menos d, y a este a que está en el numerador lo pasábamos como denominador del denominador. Cuando hagamos producto de los extremos por los medios, este a puede aparecer acá arriba. Más, siempre positivo estos términos, más y o y sobre menos d sobre b, más c, nada más z, sobre menos d sobre c. Obviamente el d se distribuye porque es como un denominador, y esto igual a 1. O sea, pasamos a llamarle x sobre p más y sobre este menos d sobre b, que lo llamamos q, y este z sobre r igual a 1. Así daba yo las ecuaciones, los nombres pueden ser cualquiera, me interesa. Pero ¿qué son P, Q y R?
la intersección con cada uno de los ejes coordenados. ¿Por qué la intersección? Porque si y vale 0 y z vale 0, me queda que x tiene que valer p, así p dividido en p me da 1. ¿Y dónde y z valen 0? Y en ese plano, y z tenemos el valor de x, o sea, en el eje x vamos a determinar la coordenada p, la coordenada q en el eje y la coordenada r, de tal forma que nosotros, al unir eso, vamos a obtener una porción de plano donde cada una de esas intersecciones es lo que llamamos traza del plano. Entonces, P, Q y R son las intersecciones. P, Q y R son las intersecciones del plano con cada uno de los ejes coordenados. ¿Estamos de acuerdo? Decimos que P, Q y R, P, Q y R, intersección del plano con los ejes coordenados. Que a veces puede ser que no existan, porque si un plano es paralelo a uno de los planos coordenados, no va a tener la intersección, no lo va a cortar a ese plano, por lo tanto no va a aparecer alguna de estas tres. Y si es paralelo a un eje, no va a cortar, no va a existir una de las variables, y si es paralelo a un plano, va a haber dos variables. Entonces ahí planteamos la posibilidad de las diferentes posiciones de planos paralelos a un plano o a un eje, sabiendo que si desaparecía una variable, si no tengo variable en x, si el plano está dado en y y en z nada más, ¿qué pasa? No existe x, por lo tanto no existe p, porque x no existe. No es que valga 0. Al no existir esta variable, al hacer este desarrollo, obviamente no va a existir este valor. Al no existir eso, significa que corta al eje y y al eje z. O sea, nuestro sistema de ejes coordenados corta al eje y al eje z, pero no lo corta al eje x. Significa que hay un plano que es paralelo al eje x. O sea que donde falta una variable, el plano es paralelo al eje ese que está faltando. ¿Estamos de acuerdo? Esto pasa siempre. Me falta una variable, entonces hay un plano paralelo al eje de esa variable que está faltando. Ahora, si me faltan dos variables, por ejemplo, x sobre p más y sobre q va a desaparecer, voy a tener z sobre r igual a 1, quiere decir que corta el eje z y no lo corta los otros dos. Entonces, al tener nuestro sistema de ejes y no tener en x y no tener y, solamente tener un corte acá en el eje z, significa que el plano es horizontal, es perpendicular al eje z, por lo tanto es paralelo al plano coordenado x y y. ¿Por qué? Porque hay una sola variable. Entonces, cuando tenemos una sola variable en la ecuación, cuando no está completa, cada vez que tenemos ecuaciones incompletas, definimos planos particulares. ¿Y cuáles son esos planos particulares? Si falta una variable, el plano es paralelo al eje de esa variable. Que sea paralelo a un eje significa que es perpendicular al plano de las dos variables que sí están.
Eso por un lado. Y si faltan dos variables, el plano es paralelo al plano coordenado de esas dos variables. O lo que es lo mismo decir que es perpendicular al eje restante. Entonces reitero, si yo tengo los tres ejes X, Y, Z, el eje Y acá, el eje X hacia adelante y el eje Z, y a mí me faltan dos variables, quiere decir que la ecuación está solamente en X, dice 3X igual a 4, o X igual a 4 tercios, yo tengo solamente un valor de X, que es donde corta el plano a ese X. Por lo tanto, es paralelo al plano YZ, que son las dos variables que faltarían en la ecuación. Y estas son las cosas, yo cuando desarrollamos esto en clase, hicimos uno por uno y pusimos todas las características, todo esto. Ahora estamos haciendo un resumen, algo mucho más corto. Espero que ustedes interpretan esto. Por favor, si hay algo que no entienden, pregunten. Pero acá estamos dando características generales. Entonces, como ejemplo, nosotros ponemos un que dice 2x menos 3z menos 2 igual a 0. Entonces estamos hablando de un plano que le falta una variable. Significa que el plano es paralelo a esa variable, al eje de esa variable. En este caso falta la Y. Entonces, como falta la Y, el plano este está representando un plano paralelo al eje Y. ¿Qué hacemos con esto? Y con esto nosotros encontramos la ecuación la ecuación segmentaria. O sea, igualamos 2x menos 3z igual a 2. Por este menos 2, sumamos 2 miembro a miembro, pasamos el menos 2 para el otro lado y dividimos toda la ecuación por ese mismo numerito. O sea, dividimos todo por 2. De este lado se distribuye, simplificamos, entonces nos queda x sobre 1, porque esto se simplifica. Y este menos lo transformamos en más, lo pasamos es como si el menos 3 lo pasaran dividiendo, como denominador del denominador. Entonces les queda menos 2 tercios. Obviamente que esto simplifica y queda igualado a 1. Este es el mismo plano, pero es otra ecuación, que es la ecuación segmentaria. Por lo tanto, nosotros en nuestro sistema de ejes vamos a buscar ¿qué cosa? En X el valor 1, en el eje Y no hay nada, y en el eje Z el valor menos 2 tercios, que significa que es negativo en el eje Z, por lo tanto, corta allí abajo. Entonces, como no hay triangulito, como es paralelo el eje Y, no lo corta. Entonces, yo puedo imaginar una traza, una intersección con ese plano horizontal, y acá otra horizontal, o sea, paralela al eje Y, de tal forma que esto me simula una porción de ese plano.
recién desarrollamos, dijimos, ¿qué es lo que tenemos acá? Las trazas. ¿Qué son las trazas? Las intersecciones con los planos coordenados. Entonces, cuando tenemos planos paralelos a los ejes, las trazas son paralelas al eje también. ¿Qué son las trazas? Sería el corte con el plano. Este sería el corte con el piso, porque está acá en X paralelo al eje Y. Y acá en Z, paralelo al eje Y, sería la intersección con el plano del pizarrón. Te me dicen, ¿cómo está ubicado eso en el espacio? Y bueno, el valor de Z es negativo, está acá abajo. El valor de X está acá adelante. Quiere decir que el plano que estamos determinando nosotros es de esta forma, paralelo al eje Y. Y si pudiéramos girarlo, tendríamos que ver esto. ¿Está? ¿Dónde corta? Acá en el eje X y abajo en el eje Z. Entonces el plano este está paralelo al eje Y. Esta sería la interpretación gráfica, ¿no?, de la ecuación de un plano paralelo a un eje. Por el contrario, no por el contrario, sino que en el otro caso que hemos planteado, podemos escribir una ecuación que diga 2y más 3, no, sí, 2y más 5 igual a 0. Es una ecuación que tiene una sola y una única variable. Se puede hacer el mismo procedimiento, o sea, despejar, pasar el menos 5, ¿sí? Y luego dividir miembro a miembro por menos 5. Entonces, el procedimiento para encontrar una ecuación segmentaria es siempre el mismo, pasar el término independiente. Yo podría despejar el y y poner menos 5 medios. Es lo mismo. Si yo divido todo por menos 5, entonces me va a quedar y sobre menos 5 medios y de este lado igualado a 1. ¿Qué significa? Que en el eje Y vamos a buscar ese valor, menos 5 medios, y ahí vamos a tener el plano. O sea, va a cortar al eje Y, pero va a ser paralelo al X y al Z. Quiere decir que una traza va a ser paralela al eje Z y la otra traza va a ser paralela al eje X. Entonces una porción del plano es como si tuviéramos una pared lateral paralela al plano coordenado XZ. ¿Por qué? Porque son las dos variables que faltan. Entonces el plano es paralelo a ese. Volviendo a nuestro sistema de ejes, si nosotros tenemos los ejes de X hacia adelante, Z hacia arriba, el eje Y hacia acá hacia la derecha, está cortando el plano donde en Y que vale menos 5 medios, o sea, el plano es paralelo a este plano coordenado hacia la izquierda. Eso es lo que tengo que imaginarme cuando encuentro un plano paralelo a un plano coordenado. Ese plano también es paralelo al eje Z, también es paralelo al eje X, porque es paralelo al plano XZ. Pero también alguien puede decir que ese plano es perpendicular al eje Y. De la misma forma que este plano que está acá abajo, que el que está en negro, es paralelo al eje Y, pero también alguien puede decir, bueno, pero también es un plano perpendicular al plano XZ. Tenemos dos
opciones. Analizar cuando es paralelo a un plano o cuando es perpendicular a un plano, cuando es paralelo a un eje o cuando es perpendicular a un eje. Cualquiera de esas situaciones se da en cualquiera de los ejemplos. Bien, vamos a ponerle, bueno, acá hicimos ejemplos de planos particulares, pero en general vamos a desarrollar un plano cualquiera para que podamos aplicar la definición. Esto es plano que pasa por un punto y es perpendicular a un vector. Significa que si nosotros definimos un vector n, con componentes 2, 3 y menos 1, y yo quiero que pase por el punto P1 que tiene coordenadas menos 3, no, vamos a dejar 3, menos 2 y 2. Ahí está, estoy viendo mal. Bien, perdón. Entonces, en la definición que dimos, tenemos un vector y tenemos un punto. Ustedes pueden ir al gráfico o pueden ir directamente a plantear la situación de que el punto 1 define un vector P1P que tiene coordenadas x menos 3 y menos 2, o sea, y más 2 y z menos 2. Porque es x menos x1, y menos y1 y z menos z1. Recuerden que por el menos siempre van a cambiar de signo estas componentes. Este es el vector P1P que pertenece al plano. Este es el vector normal, entonces tenemos que hacer el producto escalar de n por P1P y igualarlo a 0. O sea, 2, 3 menos 1 por x menos 3 y más 2 y z menos 2 igualado a 0. Entonces hacemos 2 por x menos 3
más 3 por i más 2, más z, que en este caso sería menos 1, n3, la tercera componente, por z menos 2. Entonces acá donde nos queda 2x, 2 por 3, 6, 3 por i, 3 por 2, 6, menos 1 por z, y menos por menos más 2 igual a 0. Acá de casualidad el menos 6 con el más 6 se cancela, entonces nos queda la ecuación de 2x más 3y menos z igual, menos nada más 2 igual a 0. Significa 2, 3 y menos 1. 2, 3 y menos 1 siempre tienen que estar las componentes del plano. Si no son las componentes del plano, valores proporcionales, porque yo toda la ecuación la multiplico por 2 y van a cambiar los valores, pero van a ser todos una combinación lineal de ese vector n. Recuerden que el vector n lo que nos da es la dirección perpendicular a él. No importa entonces cuánto vale su módulo. Bien, para graficarlo, que resulte más sencillo de comprender, ¿qué hacíamos? Igualábamos al término independiente, o sea que pasamos el 2 como menos 2, dividimos miembro a miembro por menos 2, simplificamos, y nos queda entonces x sobre menos 1 más y sobre menos 2 tercios más z sobre 2. Estos dos quedan negativos y el menos con el menos se hace más, y obviamente como es una ecuación tiene que estar igualada a 1. Entonces en estos valores x, y y z es donde corta al eje correspondiente. Entonces recuerden que hacia adelante el eje x, el eje y y el eje z, x corta el menos 1, por lo tanto para el otro lado, recuerden que esto va a 45 grados, entonces tomamos y decimos, bueno, acá está el menos 1, cortalle. La escala es doble, ¿no es cierto? Hemos dicho que si esto es una unidad, acá la unidad es el doble. Entonces, en i en menos 2 tercios, hacia la izquierda, menos 2 tercios, menos que la unidad. Si esto es menos 1, menos 2 tercios, dividimos en 3 partes y acá estará el menos 2 tercios. Y en z, como vale 2, tenemos acá el doble, va a pasar por acá arriba. Entonces, uniendo esos puntos, tenemos un triangulito que define una porción del plano que está detrás de esta pared del pizarrón, porque el x es negativo, y recuerden que el x, este eje x es hacia adelante, como está hacia atrás, y el eje y hacia la izquierda. O sea que, dado la posición de los ejes, tenemos que considerar el eje x negativo hacia atrás, este eje que va hacia atrás, el eje y que es negativo también hacia el otro lado y el eje z hacia arriba. Entonces, estamos con el eje x en la parte negativa y el eje y en la parte negativa. El plano está apoyado acá atrás. Eso es lo que ustedes deben imaginar. Recuerden ustedes que el año pasado, si no se acuerdan, yo se los vuelvo a reiterar, el año pasado hemos dicho que ustedes deben descargar en su computadora, tablet, netbook, notebook, celular,
en lo que tengan un graficador, que puede ser el GeoGebra o cualquier otro graficador que ustedes aprendan a manejar. No necesitan más que tener internet para buscar un tutorial que les explique cómo utilizarlo mínimamente y puedan ustedes graficar entonces una porción de plano, un plano que pasa por 3 puntos, que pasa que esté en la posición que esté. Bien. Como verán, el desarrollo es muy sencillo. Tener un punto y tener un vector y plantear en él un producto escalar igual a 0 y me va a dar las componentes, me va a dar la ecuación general de un plano y el plano ese lo puedo llevar a la forma segmentaria y así terminarlo. El único problema que tenemos con esto es que pase por el origen de coordenadas. Problemas para divisarlo, el plano, para poder graficarlo. Cuando yo les digo esto es una porción de plano, esto que está acá yo le llamo como traza, esta es otra traza y esta es otra traza. Entonces ustedes tienen que ver qué involucra. Y bueno, esta traza que está acá está cortando al eje Y en este punto y está cortando al eje Z en este punto. Por lo tanto, esta traza corta al eje Y, al eje Z, esta es la traza vertical. ¿Por qué? Porque está cortando este plano enfrente. Este es el eje Y y este corte está en el eje X. Entonces, entre el X y el Y, esta es una traza horizontal. Le decimos horizontal porque es paralela al piso. Y el piso está formado por el plano XY. Recuerden que esto es perpendicular y este es el eje Y, entonces tenemos un plano horizontal, un plano que está en el piso. Esta es la traza horizontal. Y entre X y Z tenemos acá la traza de perfil. O la traza lateral, digamos en el plano de costado. Pero las trazas son rectas, son infinitas. O sea, esta traza horizontal continúa hasta el infinito y acá por el otro lado continúa hasta el infinito. Y esta traza también continúa hasta el infinito y así sucesivamente. Las trazas son rectas porque los planos son infinitos. Entonces, como les decía recién, si nosotros tenemos un plano que no tiene término independiente, entonces se satisface para X que vale 0, Y que vale 0 y Z que vale 0. Entonces tenemos un plano que pasa por el origen de coordenadas. Ese es un plano particular y que ustedes deben poder interpretar. Entonces, en la ecuación que tengamos de AX más BY más C por Z igual a 0, no hay término independiente, B es igual a 0. Entonces, ese es un plano donde el origen de coordenadas 0, 0, 0 pertenece al plano. O sea, el plano pasa por el origen de coordenadas. Por lo tanto, no existe la ecuación segmentaria. No existe, no puedo hacer X sobre P y sobre Q. ¿Por qué? Porque no hay término independiente. Yo pasé este 2 como menos 2 y divido en 2. Acá no puedo dividir por 0, no existe la división por 0. Por lo tanto, el plano sí existe, pero no puedo graficarlo tan fácilmente. Entonces, lo puedo poner en el graficador y después girar, interpretar y verlo cómo está en el espacio. Pero yo en el papel, ¿cómo lo interpreto? Bueno, si yo tengo 2x menos y más 3z igual a 0, una ecuación sin término independiente, ¿cómo hago para graficarlo?
¿Qué les parece? ¿Cómo haría para graficar este plano en mi sistema de coordenadas cartesianas ortogonales? Hacemos cada una de las variables igualadas a 0. Entonces decimos, si x es igual a 0, si x es igual a 0, estoy poniendo una condición. ¿Qué significa que x vale 0? Que voy a trabajar en el plano YZ. Porque si el eje x que va hacia adelante vale 0, me van a quedar todos los puntos en y en z donde x vale siempre 0. Entonces tengo una ecuación que dice menos y más 3z igual a 0. Si despejamos y ponemos 3z igual a y, o y igual a 3z, pasa sumando. Cuando z vale 0, y vale 0. 0 por 3, 0. Y vale 0. Obvio que pasa por el origen de coordenadas. Pero cuando z vale 1, 3 por 1, 3. Y vale 3. Entonces 1, 2, 3. Cuando z vale 1, y vale 3. Entonces tengo otro punto sobre este plano y pasa por el origen. Esta es una traza. ¿Qué traza es esa? La traza frontal o traza vertical. Y es infinita. Pero el plano corta, que x vale 0, quiere decir que estoy encontrando la traza vertical. ¿Cómo corta el pizarrón? Lo corta así. Pero puede estar inclinado, no sabemos por dónde está inclinado, pero pasa por el origen de coordenadas. Esta es la traza vertical. ¿Cómo hacemos para determinar otra traza? Bueno, si y vale 0, la traza de perfil. Si y es igual a 0, entonces vamos a tener la traza T sub P. ¿Qué significa T sub P? Traza de perfil. Le ponemos ahí perfil. Entonces, y vale 0, ¿qué me queda? 2x más 3z igual a 0. Que cuando x vale 0 y z vale 0, estamos en el origen de coordenadas. Y después busco un par de valores, despejando uno en función del otro. O sea, pueden expresar z es igual a menos 2x, que pasa restando, y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces dicen, bueno, ¿cómo hacemos? Es muy fácil, si x vale 3, se simplifica el 3 con el 3 y me queda que z vale menos 2. Esto lo eligen ustedes. Acá, ¿qué hice yo en este? Y elegí que y vale 3, que z vale 1. Hicimos 3 por 1, z igual a 1, entonces y vale 3. Acá dije x vale 3, se simplifica y me queda que z vale menos 2. ¿Dónde está ese punto? Bueno, si esto es 1, 2, 3, x vale 3, pero y vale menos 2. Tenemos menos 1, menos 2. Con este valor de x que vale 3 y con este valor de z, ojo que esto está inclinado, entonces ¿qué tengo que hacer? Trazar una paralela acá al eje z y una paralela acá al eje x. Ahí está el punto. Un punto más. ¿Y por dónde pasa? Pasa por el origen de coordenadas. O sea que acá hay otra traza, que es infinita. Pero es la traza de perfil.
Ahí nomás ustedes pueden cerrar este punto con este punto y tienen un triangulito, que es como si fuera una cuña hacia el origen de coordenada. ¿Quieren la otra traza? Bueno, la otra traza sería para z, que vale 0. Si z es igual a 0, entonces lo que estamos buscando es la traza horizontal. Obvio, porque la altura es 0. Entonces, 2x menos y igual a 0. Y si 2x menos y vale 0, entonces 2x es igual a y. La otra traza. Cuando x vale 0, y vale 0, obvio, pasa por el origen. Y después cuando x vale 1, si x es igual a 1, entonces y es igual a 2. Si x es igual a 1, y vale 2. Paralela, paralela. Tienen otra traza, que es la traza horizontal. Uniendo cualquier punto de esas trazas con otro punto de otra traza, tienen un pedacito de plano. O sea, ustedes pueden unir este punto con este punto y si acá tengo un pedacito de plano. La traza vertical es esta del pizarrón. Esta es la del piso. Entonces tienen una cuñita que va desde el pizarrón, desde el origen de coordenada a esos dos puntos. He hecho cada una de las trazas con un color diferente para que se interprete. El punto que ustedes quieran, eligen un punto de acá del azul con la roja, unen y dicen acá hay un triangulito que es el plano, porque el plano pasa siempre por el origen de coordenada. La otra cuestión, que es la que deben manejar ustedes, es el graficador para poder visualizarlo, para poder interpretar. Ustedes pongan ahora en la ecuación, en su graficador, 2x menos y más 3z igual a 0, y les tiene que aparecer ese plano, y ustedes después podrán interpretar con cada uno de ellos. Bueno, Gonzalo se nos fue. Profe, Sí. En la ecuación general del plano, las variables que acompañan las letras son las componentes del vector normal. Siempre. Ya que usted lo menciona, en ese caso 2 menos 1, 3, para el ejemplo como he puesto acá, el vector normal tiene componente 2 menos 1, 3. Que ya que lo dijo, 2 en x, menos 1 en y, hacia el otro lado. Yo voy con 2, paralelo al eje y, menos 1 acá en el eje y, paralelo al eje x, y en z 3 unidades. Tenemos 1, 2, 3 unidades. Reitero, 2 acá en el eje x, menos 1 en el eje y. Entonces con 2 y con menos 1, y a partir de allí subo 3 unidades. Ese es el extremo de ¿quién? Del vector. Ese es el extremo del vector normal. Ese vector es perpendicular a esta porción de plano.
Les recuerdo que mañana martes a las 8 también tenemos clases para recuperar la de la semana pasada, ¿se acuerdan, no? Bien, otra de las posibilidades que tenemos nosotros para definir un plano es plano que pasa por 3 puntos no alineados. Plano que pasa por 3 puntos no alineados. Si bien no vamos a hacer un desarrollo muy largo, vamos a recordar que al tener 3 puntos, punto 1, punto 2 y punto 3, no alineados, plano que pasa por 3 puntos no alineados. El concepto es muy sencillo, ¿por qué? Porque están alineados, están los 3 puntos en una misma recta, va a haber infinitos planos. Si los puntos están no en una misma línea, entonces vamos a poder apoyar un plano. El concepto es cortito. Nosotros podemos definir a partir del punto P1 un vector que va hacia el punto P2 y otro vector que va hacia el punto P3. Esto es algo que podemos hacer o imaginar rápidamente. O sea que tengo 3 puntos, genero 2 vectores. Genero un punto adicional. ¿Cuál es el punto adicional? Y el punto genérico para poder obtener las ecuaciones, la ecuación del plano. Entonces tengo un punto cualquiera, un punto X y Z, que es genérico, que es imaginario, está en cualquier parte del plano. Entonces, con esos 3 vectores nosotros generamos la ecuación del plano.
¿Cómo habíamos definido el plano? Con un vector perpendicular a él. Por lo tanto, si yo tengo un vector perpendicular al plano, voy a poder definir el plano porque antes habíamos definido que es perpendicular y pasa por un punto. ¿Se acuerdan? N por P1P. O sea, la ecuación que nosotros habíamos planteado era N por P1P. Bueno, y eso igualado a 0. ¿Tenemos P1P? Sí, ya generamos el P1P. Por lo tanto, nos falta definir el vector N. ¿Cómo es N? Perpendicular al plano. Y como yo tengo estos dos vectores, P1, P2, y el vector P1, P3, estos dos vectores están en el plano que yo quiero. Si yo quiero un vector perpendicular a él, ¿qué tengo que hacer con estos vectores? Un producto vectorial. O sea, P1, P2 por P1, P3, estamos definiendo el vector N. Reitero, estos dos vectores, producto vectorial me da un vector perpendicular. Entonces va a ser perpendicular al plano de esos tres puntos. Por P1P. Allí está la ecuación. ¿Qué es eso? Un producto mixto. Producto escalar por un producto vectorial. ¿Qué hacemos? Reemplazamos todas las coordenadas. Ustedes ya recuerdan que es extremo menos origen, x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Esto sería este vector. El vector que sigue sería x1 menos x3, porque es 1, 3, y1 menos y3, y z1 menos z3. Y P1P era x menos x1, y menos y1, z menos z1. Esto, como es un producto mixto, en este caso, el producto mixto ya tiene un valor, está igualado a 0. Entonces, esta va a ser la variable genérica x, esta la variable genérica y esta la variable genérica z. O sea, me va a quedar la ecuación en función de x, de y de z. Esto lo tenemos aprendido y esto aparece en el primer lugar. Si hubiera hecho el producto al revés, el producto escalar es conmutativo, así que es lo mismo. Y allí definimos un plano que pasa por 3 puntos. Recordando que el concepto es que los 3 puntos no alineados están en un plano y que yo con 3 puntos genero 2 vectores y con 2 vectores genero un producto vectorial que me va a dar el vector normal. ¿Cuál es el punto 1? Cualquiera de los 3. Eligen el que ustedes quieran. ¿Cuántos vectores pueden formar con esos 3 puntos? 6 vectores. P1, P2 o al revés, P2, P1. P1, P3 o al revés, P3, P1 y también pueden haber generado P2 con P3 o P3 con P2. En cualquier orden y con el nombre que ustedes quieran, generan 2 vectores, dados los 3 puntos, y se proceden a resolver un producto mixto. O sea que es muy sencillo tener la ecuación de un plano que pasa por 3 puntos. Puntos que ustedes quieran, dicen, bueno, a ver, en vez de llamarlo punto 1, decimos el punto A tiene coordenadas 2, 3, 4. El punto B tiene coordenadas menos 1, menos 2, 4. Y el punto C tiene coordenadas 3, 4 y menos 2. Listo. Tienen 3 puntos. ¿Cómo hacemos para encontrar la ecuación del plano que contiene esos 3 puntos? Vamos con los vectores. AB va a ser un vector. Restamos extremo menos origen. Menos 1 menos 2, menos 3. Menos 2 menos 3, menos 5. 4 menos 4, 0. Podemos generar el vector BC. El orden, como les dije, es cualquiera. CB, CA, AC.
Entonces, BC, C menos B, 3 menos 1, 4. 4 menos 2, es 4 más 2, 6. Menos 2 menos 4, menos 6. Recuerden que restan el extremo menos el origen. 3 menos 1. 4 menos 2. Menos 2 menos 4. En realidad, en ese caso, de restarse se suma. Ya está. Tienen los dos vectores. Me falta el tercer vector, que es el P1P. ¿Con cuál de los puntos lo quieren hacer? Con el que ustedes quieran. Ustedes hacen A con P. Genérico. Entonces, P es el extremo, X y Z, X menos 2, Y menos 3, y Z menos 4. ¿Qué es lo que hice yo? Fue cambiarle la denominación en vez de P1, P2, P3, A, B y C, es exactamente lo mismo. El nombre es cualquiera. ¿Qué tienen que hacer? Meter todo en un determinante e igualarlo a 0 porque proviene de la definición de que el producto escalar da 0. Entonces, ponemos el primero, X menos 2, Y menos 3, Z menos 4. El orden es cualquiera, tampoco importa el orden que lo escriban. Lo único que va a cambiar en la ecuación, que a uno le puede quedar con todos los valores positivos y al otro le va a quedar con todos los valores negativos o opuestos. Por lo tanto, después tenemos menos 3, menos 5, 0, 4, 6 y menos 6. Ese determinante hay que igualarlo a 0. Para que sea más fácil de resolver, aplicamos la ruleta que ustedes conocen. Así como poníamos IJK, cada uno de estos lo consideramos así. Entonces decimos X menos 2. ¿Se acuerdan? Tapamos fila y columna y hacemos el producto. Menos por menos más. 5 por 6, 30. Menos 0, 30. Después poníamos más y menos 3. O sea, lo que representaba J. Tapamos fila y columna, pero hacemos al revés. Este por este menos este por este. O sea que 0 menos por menos más, 6 por 3, 18, pero con el menos queda menos 18. Reitero, diagonal menos contra diagonal. Que en este caso es al revés, contra diagonal menos la diagonal. Más Z menos 4, que multiplica, tapamos fila y columna. Tapamos fila y columna y hacemos menos 18 menos 20. O sea, más 20. Menos 18, 2. Y esto es igual a 0. Entonces tenemos 30x. 30 por menos 2, menos 60. Menos 18y. Menos por menos más, 3 por 18, 54. 2 por z, z. 2 por z, 2z. 2 por menos 4, menos 8 igual a 0. Agrupando tenemos 30x menos 18y más 2z. Y tenemos menos 60 más 54 serían menos 6. Menos 8, menos 14 igual a 0. Acá observamos que son todos múltiplos de 2. Podemos dividir todo por 2. Esto es una cosa muy común y que tiene que volverse algo práctico para ustedes. 15x menos 9y más z menos 7 igual a 0. ¿Cómo sé que está bien? Porque acá me confundí en una resta, en un signo, y se fue todo al carajo. Entonces, si el plano este es el plano que contiene estos 3 puntos, cada uno de las componentes se tiene que verificar. O sea, las componentes del punto A, 2, 3, 4. Probamos con 2. ¿Qué significa? Vamos a verificar. Si X vale 2, 2 por 15, 30. Si Y vale 3, 9 por 3, 27.
Si z vale 4, z vale 4 y me quedan menos 7. Entonces, menos 27 menos 7 es menos 34, más 34 es igual a 0. Está bien. O sea que las coordenadas del punto A se satisfacen en la ecuación. Las coordenadas del punto B, menos 1 me queda menos 15, menos 2 en I me queda, con el menos se hace más, entonces 2 por 9 es 18, Z que vale 4, y el término independiente que vale menos 7. Entonces menos 15 menos 7 son menos 22, 18 más 4 más 22, o sea, esto me está dando ¿cuánto? 0. Y el último, 3 por 15, 45, 4 por 9, 36, Z que vale menos 2, menos 7. 36, 2, 38 y 7, 45, todos negativos, menos 45 más 45 es igual a 0. O sea que se verifica en todos los casos que reemplazando las coordenadas en la ecuación me da 0. Si lo hacían en la anterior también, los números eran más grandes. El vector normal 30 menos 18, 2 es el doble del vector 15 menos 9, 1. Y si ustedes no les dan la escala del dibujo, lo dividen por 3. Entonces dice, ¿qué pasa si a esto lo divido por 3? No pasa nada, es el mismo plano. 15 dividido en 3, 5. Entonces me quedan 5x. 9 dividido en 3, 3. Me quedan menos 3y. 1 dividido en 3, bueno, un tercio. Y menos 7 tercios. Y otro plano, no, es el mismo plano. Es el mismo plano, porque ¿cuántas ecuaciones hay? Hay infinitas ecuaciones que definen el mismo plano. Pero este va a ser más fácil graficar el vector director porque son números más chicos. Si a mí, el vector director, el vector normal, perdón. Si a mí lo que me interesa del vector normal es que es perpendicular, que sea más largo o más corto, no importa. Era de 30 en X, ¿cómo van a hacer para dibujar 30 en X? Bueno, son valores muy grandes. En cambio, este 5 menos 3 y un tercio por ahí está dentro de la escala. Y pueden graficar al vector. Pueden encontrar la ecuación segmentaria para poder graficar y verificar los puntos, sí. Y después colocan esos puntos en el graficador y se fijan que coinciden. Así encuentran las trazas, pueden ver en el graficador, recuerden que pueden poner ustedes siempre qué cosa. La ecuación x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0. ¿Para qué? Para definir los planos coordenados. Ustedes en su graficador ponen x igual a 0 y les grafica el plano vertical, porque x vale 0. Con un color, cuando ponen igual a 0, se grafica el plano de perfil con otro color y z igual a 0 el plano horizontal. Entonces pueden ver la intersección de este plano con este plano. Algo cortito. Busquen la ecuación segmentaria, grafíquenlo, prueben, vean ustedes, tienen que tener un graficador para poder interpretar y aprender bien estos conceptos. Bueno, chicos, como les dije, nos vemos mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana. Así recuperamos la clase del lunes pasado que yo no pude darles. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Bueno, nos vemos mañana entonces, si Dios quiere. Hasta mañana, chicos.
Hasta mañana, profe.